sí que estamos en un cambio de era. Es un no subsidiarizar los cuidados siempre en la familia. Los cuidados se está empezando a ver una mayor implicación de los hombres. Nunca la demografía de España ha sido mejor que la actual. El gasto sanitario que hace la población inmigrante es inferior al que hace la población autóctona, pero muy inferior. Un niño que nace hoy en España probablemente va a vivir como promedio 100 años. Buenos días, Julio. Muchísimas gracias por tener este tiempo tuyo entre nosotros. Para nada, gracias a vosotros por tenerme en cuenta. ¿Qué opinas? ¿Cómo conjugarías, cómo armonizarías tú la longevidad con la tecnología desde tu punto de vista personal y profesional, entendiendo? La conjugación entre longevidad y tecnología no es nada difícil. Lo que ocurre es que los cambios tecnológicos son tan rápidos y de tal calado que nos pasa en la tecnología y nos pasa en cualquier otra cosa. En el portal de envejecimiento en red que tenemos en el CSIC también tenemos un informe sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los mayores, y estamos en una situación sorprendentemente ventajosa incluso en el contexto europeo. O sea que el modo en que hemos avanzado ha sido espectacular. Tú hablas en un informe porque hay un artículo que realizas con tus compañeros que son las generaciones digitales renuevan la vejez. ¿Podrías compartir un poco los datos que tú tienes ahí? Sí, de hecho, la vejez se está renovando en este país. Cada oleada de nuevas generaciones es radicalmente innovadora. España fue un país muy atrasado. Cuando empezó el siglo XX éramos el país más atrasado en materia de mortalidad de toda Europa. Teníamos la peor esperanza de vida, 34 años de esperanza de vida al empezar el siglo XX en un país europeo. Y después hubo también interrupciones a lo que podríamos considerar progreso muy graves. La gripe del 18 en España tuvo una incidencia muy fuerte. Pero es que encima los que nacieron en esos años después tuvieron que padecer una guerra civil cuando eran jóvenes y les tocó ir al frente. O sea que fueron generaciones que cuando llegaron a mayores, pues claro, en los años 60 los mayores estaban mal, estaban realmente muy mal. Pero es que además venían de un mundo agrario sin apenas educación. Habían sido trabajadores en condiciones muy duras, y si eran mujeres pues les había tocado estar a la intemperie fregando en el río. O sea, todas tenían sabañones, tenían varices, ya no nos acordamos, pero la gente muchas veces no tenía ni dientes cuando llegaba a los 60 años. Entonces, cuando llegaron las siguientes generaciones, nacidas en los años 30 o 40, que ya vivieron la posguerra siendo muy pequeños y les tocó ya la urbanización española, ya nacieron en las grandes ciudades porque sus padres tuvieron que emigrar y ya estuvieron todos escolarizados. Estos también fueron muy revolucionarios. Por ejemplo, en temas de control de la fecundidad, las mujeres nacidas en los años 50 o 60 ya eran muy modernas. Esas generaciones tuvieron un control bastante moderno del número de hijos, o sea, que ya usaban planificación familiar. Hablo como demógrafo, ¿no? Pero ha sido tan rápido el cambio, porque luego vienen los nacidos en los años 60, y eso ya es, claro, es otro universo. Los nacidos en los 60 padecen la crisis del petróleo y la crisis industrial siendo jóvenes. No pueden empezar a trabajar porque se cierran las puertas del mercado laboral, y lo que hacen es ampliar estudios, y por primera vez tenemos generaciones en que las mujeres tienen tantos estudios como los hombres. Eso no tiene precedentes en España. Siempre las analfabetas habían sido las mujeres, las que habían recibido poca educación habían sido las mujeres. Fíjate, te estoy hablando de innovaciones que han protagonizado generaciones sucesivas
el cambio ha sido rapidísimo desde entonces. Claro, los que nacimos en los años 60 teníamos que bajar al bar a llamar por teléfono. Los que han vivido toda la transformación digital, las redes sociales, Internet, han nacido y se han criado en unas condiciones muy distintas. En un mundo en el que se les ha cuidado mucho mejor, se les ha alimentado mejor, son incluso más altos. La diferencia entre un abuelo y un joven de 20 años en España ahora mismo es de 10 centímetros. No, los españoles actuales, cada sucesiva generación ha ido subiendo peldaños y las generaciones que ahora se están jubilando son muy revolucionarias por su nivel de instrucción, por la vida anterior que han tenido, por su activismo, que es algo que yo creo que no se valora suficientemente, pero la gente que está ahora alcanzando la jubilación no se queda quieta en casa ni se dedica solo a cuidar nietos. Se dedica a tener vida social, especialmente las mujeres, que eso es completamente revolucionario, y su nivel de participación es realmente sin precedentes en un país que durante 40 años tuvo, digamos, la actividad asociativa o colectiva muy coartada, y ahora de repente es la gente mayor la que está tirando ese carro. Hoy la lucha es por vivir más. Entonces esto es una generación muy especial, que quiero que un poco, que tú la defines mucho, es muy especial porque es muy nueva. A eso no solo yo, con otros compañeros, lo hemos llamado la revolución reproductiva. No en España, en el mundo entero. Lo que ocurre es que Europa empezó ya en el siglo XIX de forma bastante visible a reducir la mortalidad y la fecundidad, pero España no. Y el lastre principal era la mortalidad infantil. Cuando empieza el siglo en España hay 34 años de esperanza de vida porque 1 de cada 5 niños no llega a cumplir un año de vida. Y con la mortalidad de 1900, la mitad podían esperar llegar vivos a los 15 años, la otra mitad no. O sea, estamos hablando de la historia de la humanidad completa, porque esto no había evolucionado progresivamente desde la Edad Media o desde el Renacimiento. Siempre hemos estado en esperanzas de vida por debajo de los 35 años y de forma muy fulgurante, muy brusca, algo cambió. Y el principal motor del cambio, bueno, primero se redujeron las grandes causas de muerte, las muertes causadas por grandes epidemias, por hambrunas y por guerras que siempre iban combinadas las tres. Pero el siguiente tirón y el fuerte fue la reducción de la mortalidad infantil. El siglo XIX descubre la infancia. Así que veníamos de un sistema reproductivo muy ineficiente porque había que traer muchos niños al mundo que después vivían muy pocos años y no había otra, porque es que la alternativa era la extinción. No era una cuestión moral o religiosa. La muerte es lo que ha mandado siempre la demografía. Se tenían muchos hijos porque la muerte cegaba muchos. O sea, hemos pasado de tener 18 millones de habitantes cuando empezó el siglo a más de 40 cuando acabó el siglo. Perdona. Y no estoy hablando todavía de inmigración, porque eso llegó en el siglo XXI. Es simplemente la reducción de la mortalidad prematura. A partir de los años 80, como tú comentabas, llegó la siguiente novedad. Ya todo el mundo pensaba que la esperanza de vida había tocado techo, porque la muerte prematura ya estaba muy controlada. Y de repente empezamos a ver cómo mejoraba la supervivencia de la gente mayor también. Y esa es la nueva revolución. La esperanza de vida cuando uno llega a los 65 años no ha dejado de crecer en los últimos 40. De manera que estamos asistiendo a novedades que no sospechábamos en materia de demografía. Claro, todo esto conlleva
un cambio muy radical en la pirámide de población. Tenemos poblaciones ahora con unas proporciones de gente mayor que no se habían visto jamás. Y en los próximos años, cuando sean las generaciones del baby boom, las que lleguemos a los 65 años, vamos a alcanzar probablemente un tercio de la población española. También dependiendo de cómo venga la inmigración, porque la inmigración evidentemente ha venido a alterar todo esto, pero no va a cambiar la deriva que tenemos en España y en el mundo entero, porque como digo, esto es una cosa que ha ocurrido a nivel planetario. Cuando yo empecé a trabajar en demografía en los años 90, todavía era un tema el exceso de crecimiento de la población mundial, el boom de la población mundial. Ya nadie habla del boom demográfico. El crecimiento de la población mundial va a parar, se va a acabar en las próximas 2-3 décadas. Y probablemente después haya una disminución de la población del mundo. Así que estamos en un cambio de era. Es un cambio para mí indicativo de progreso. O sea, digamos que la vejez de ahora está pagando ser la primera y está haciendo a la vez de ariete para abrir nuevos caminos. Entonces, es muy paradójico que se hable siempre de la vejez como se hablaba hace 40 o 50 años. Se da por supuesto que no es bueno que aumente la proporción de mayores, porque se tiene asociado al mayor con una persona inculta, insolvente, con mala salud, con poca movilidad. Todo esto ha dejado de ser cierto hace ya mucho tiempo. Y como decía antes, si no, conviene no olvidarlo y conviene insistir mucho en ello. Es que la aportación que hacen los mayores ahora a sus propias familias, al conjunto de la sociedad, es tremenda. A nivel colectivo también. El ahorro, el grueso del ahorro que hoy están utilizando los grandes fondos de inversión es el de la gente mayor que ha estado trabajando toda su vida. Así que yo creo que estamos ante un progreso que no hemos asimilado. Todavía hay muchos políticos hablando de la necesidad de revertir el envejecimiento de la población, de aumentar la natalidad. Eso es demasiado ideológico y demasiado anticuado. No estamos en esa fase ya. Ahora mismo están un poco... llevan el peso, que eso sí quería comentarlo contigo, llevan el peso de toda la asistencia al mayor. Se habla, ellas viven más, ellas además se están cuidando muchísimo más de los mayores, y te quería preguntar si hay alternativas, si hay otros países que están haciendo para compartir eso, para compartir esa vida de dependencia por todos, no solamente por las mujeres, sino que sea por toda la sociedad, por los hombres y por las mujeres. Un poco, ¿qué datos tienes al respecto? Claro que hay alternativas. Una evidente es que los hombres cuidemos también, pero también están los cuidados colectivos. Como sociedad tenemos que empezar a no subsidiarizar los cuidados siempre en la familia y en este caso en la mujer, pero es que hay cambios. Quien cuida ahora no es una mujer joven, eso también para empezar, es muy generacional. Quien cuida a alguien de 90 años con un Alzheimer generalmente es una persona de 60 años, mujer. O sea que en eso los mayores también deben mirarse de un modo distinto como lo hemos hecho hasta ahora, porque parece que ser mayor sea ser discapacitado y dependiente. No es verdad. Pero es que luego hay una novedad que ya se podía anticipar porque ya había ocurrido, por ejemplo, en países del norte de Europa, y en España ha empezado a ocurrir hace poco, en la última década, y es que los hombres ya no dejan viudas a sus parejas antes de llegar a ser mayores. Que esta era una de las cosas en las que la mortalidad también era muy importante, en condicionar las relaciones de pareja, las relaciones familiares, también en las edades avanzadas. Ahora no. Ahora ha mejorado también la supervivencia de los hombres. Ya sabes que los hombres vivimos algo menos que las mujeres.
y tradicionalmente la mujer mayor era mujer viuda, pero ahora el tipo de hogar más frecuente entre las personas mayores es el de parejas sin otros convivientes, porque los hijos ya se han emancipado, es la fase del nido vacío que dicen los sociólogos, ¿no? Es que un hombre hoy en día se jubila y tiene por delante 30 o 40 años todavía de vida. Hubo un tiempo en que el hombre se jubilaba y se pensaba que toda la familia estaba allí para llevarle las zapatillas, ¿no? No, encima ahora los hombres se jubilan y sus mujeres no, porque son más jóvenes que ellos y resulta que siguen trabajando. Entonces empezamos a ver hombres que tienen comportamientos que antes hubiesen visto como femeninos, inaceptables para un hombre ibérico, como ir a buscar, a esperar a los niños al colegio. Pero es que también en los cuidados se está empezando a ver una mayor implicación de los hombres, ya te digo, en pareja. No quiere decir que los cuidados dejen de seguir siendo mayoritariamente femeninos, pero se están viendo cambios ahí también. Y la mayor supervivencia, curiosamente, también contribuye. En el CSIC se hace investigación. Este es un país privilegiado. En términos demográficos, nunca la demografía de España ha sido mejor que la actual, a pesar de todos los que van predicando el suicidio demográfico y la crisis demográfica, esas tonterías. España fue siempre un país de emigrantes. Durante todo el siglo XX, hasta 1999, el saldo de entradas y salidas fue negativo. Teníamos más salidas que entradas. Solo en 2007, el saldo era de más 700.000 personas. Es decir, en 8 años el saldo se niveló y restando las salidas, que fueron de casi 500.000, porque el saldo lo que te dice es cuál es la diferencia entre las salidas, ¿no? Llegamos a tener un crecimiento de 700.000 personas en un año. Esto en 2007. Pongo 2007 porque se interrumpió, lógicamente, con la crisis financiera y el paro y demás. España crece solo por migración, porque el saldo natural, la diferencia entre nacimientos y defunciones, es negativo. Y las dos cosas, el que seamos un país privilegiado, en el que la vida es larga, y eso es significativo, porque lo que quiere decir es que en España las personas se cuidan unas a otras, entre ellas y a nivel social, pues eso tiene que ver con la gran inmigración, tiene que ver también, evidentemente, con las mejoras económicas del mercado laboral, porque al fin y al cabo la gente que viene a trabajar. El gasto sanitario que hace la población inmigrante es inferior al que hace la población autóctona, pero muy inferior. Por motivos, hay muchos motivos, pero uno de ellos es, primero, su edad es más joven, y segundo, el que emigra es porque está en buena situación de salud. Pero no hemos parado de crecer. De hecho, llevamos prácticamente todo lo que lleva el siglo XXI creciendo a un ritmo altísimo, y el año pasado volvimos a batir el récord. Estamos ya tocando los 50 millones. Puedo decir sin ninguna vergüenza que un niño que nace hoy en España probablemente va a vivir como promedio 100 años.